Muy buenos días. Buenos días. Qué lindo poder compartir la palabra del Señor. Hoy día debo reconocer que fue, desde que he compartido la palabra, ha sido probablemente el versículo más desafiante de cómo poder hacerlo. Es interesante, aunque era un pasaje muy profundo, probablemente esa misma profundidad me llevó a buscar mil maneras. Vieran cómo está la papelera de mi casa. Tienen que haber por lo menos 8 sermones escritos. Finalmente hice un resumen. ¿Vieron dónde estaba escrito este versículo? Este versículo está en la entrada. Hay una invitación para las personas que no conocen al Señor. Y es interesante que podamos comprender su significado. Tiene un significado tremendamente profundo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Estábamos conversando respecto de este versículo y sobre cuál era la pregunta más recurrente respecto de la salvación. ¿Cuál será? ¿Cómo obtener la salvación probablemente? ¿O se pierde la salvación? ¿O cómo estar seguro de la salvación? Confío en el Señor que después de leer los pasajes que he podido buscar, vamos a dar respuesta a eso. Pero ¿sabe qué? Me quedé pensando y dije, ¿por qué las personas se acercan al Señor? Porque cuando alguien busca a Cristo, tiene que tener algún motivo, tiene que haber alguna causa para poder acercarse al Señor. Cuando nosotros miramos la historia bíblica, vemos que muchas personas se acercaron a Cristo por diferentes motivos. Por ejemplo, recordamos algunos personajes conocidos. Los 10 leprosos se acercaron a Cristo. ¿Por qué? Porque necesitaban ser sanados. De hecho, de los 10, uno volvió a agradecer al Señor y darle la gloria a Dios. Otros se acercaron porque tenían hambre. Y se acercaban porque comían hasta ser saciados, había necesidad de aumentar. Los discípulos se acercaron a Cristo porque creían que era el Mesías, pero aún así no entendían bien este tema de qué se trataba, que la muerte, la resurrección, que iba a estar muerto, no lograban comprender bien quién era Jesús. Antes de la resurrección de Lázaro, las hermanas Marta y María, le dicen, oh Jesús, si hubieses estado aquí, Lázaro no habría muerto. ¿Qué pensaban de Jesús? Que era un sanador, pero no que podía dar vida. Si se dan cuenta, cada persona, al igual que hoy, cada uno tiene una idea de quién es Jesús. Cada uno cree algo, cada uno lo busca por algún motivo. Hasta ese momento, los judíos creían en Dios, todos creían en Dios, y pensaban que iban a vivir en el reino de Dios por cumplir los ritos y por leer las Escrituras. De hecho, voy a usar el término que usan las chicas, mis niñas, voy a hacer un spoiler, les voy a ir anunciando cositas que vienen más adelante, pero espero que ustedes también lean el Evangelio de Juan. Pero más adelante dice, ustedes, estas son palabras de Jesús, escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí, dice Jesús. A ver, lo voy a explicar de esta manera, no es lo mismo, pero quédense con la idea general. Es como el gran científico que apunta al cielo y ve el ciclo lunar, mientras el necio mira el dedo. ¿Se entiende? Jesús les dice, hey, ustedes se están quedando con la Escritura cuando toda la Escritura habla de mí, pero ustedes están ahí, con la Escritura,
sin poner atención. ¿Qué dice la Escritura? De mí, estoy aquí con ustedes. Para nosotros no es muy distinto, hermanos. De hecho, es muy parecido. Nosotros vemos la gloria de Dios. Nosotros vemos el universo completo. Nos muestra la obra de sus manos. Nadie puede desconocer que Dios existe. Todos sabemos que Dios existe. Pero muchos prefieren pensar a su manera respecto de Dios, sin poner la mirada en Cristo. Muchos que prefieren seguir pensando, no, es que Dios es un Dios de amor, porque eso he escuchado, así es que tengo que hacer buenas obras, llega Navidad, hago algo bueno, calmo mi conciencia y con eso estoy listo. O memorizo algún versículo y con eso estoy bien. ¿Y la obra redentora de Cristo dónde queda? ¿Dónde queda? ¿Por qué Dios envía a su Hijo a la tierra si en realidad no lo considero para nada? Por eso, hermano, la pregunta es importante. ¿Qué buscas cuando buscas a Dios? Cuando te acercas a Dios. ¿Qué es lo que esperas? Los invito a ver. Padre amado, gracias por tu palabra. Te pedimos, Padre, que por tu Santo Espíritu nos muestres. Queremos escudriñarla para entender tu sabiduría, no la sabiduría humana. Muéstranos, Señor, y haznos crecer en ella. Queremos conocerte más, aquello que nos has revelado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Es interesante este tema. Bueno, como es un solo versículo, pero está inmerso en un contexto, y todo el contexto es súper profundo, así que voy a hacer un resumen muy breve. El capítulo 5 de Juan comienza hablando de un hombre que estaba enfermo por 38 años, probablemente paralítico. Estaba tendido en el borde de un estanque que se llamaba Betesda. ¿Y por qué estaba ahí? Porque decían que cuando se movía el agua de ese estanque, el primero que se sumergía en esa agua quedaba sano. Entonces llega Jesús, no veía al hombre, y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y el hombre, como no entendía nada quién era Jesús, igual que muchos, empieza a darle explicaciones, porque básicamente estaba muerto en vida. El hombre necesitaba, le dice, es que no tengo quien me lleve al agua cuando el agua se mueve, por lo tanto, ¿cómo voy a ser sano? Y Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús lo sana. Hermanos, ¿saben qué? Hay una cosa que quiero que quede en la retina. Ese hombre, hasta después que Jesús lo sanó, no supo su nombre. Incluso ese hombre se fue de ahí sin saber el nombre de Jesús, sin saber quién lo había sanado. Y se acercan los judíos y le preguntan, ¿quién te sanó? No sé. Me dijo que me levantara, me levanté, me dijo que tomara mi lecho, lo tomé y me fui. Y los judíos estaban encolerizados porque esto había sucedido un día sábado. ¿Qué era lo importante para los judíos? Que había roto las leyes, una de las 600, 700, no sé cuántas leyes tenían. Habían inventado una cantidad de leyes. Pero no le había importado que un hombre que había estado postrado por 38 años había vuelto a caminar. Hermano, el hombre que no sabía quién era Jesús, le pasó exactamente lo mismo que todos los que buscaron a Cristo por algún motivo. Tampoco sabían realmente quién era Jesús. Bueno, resulta ser que estos judíos que se habían enojado con Jesús porque lo había hecho esto el día sábado, se encolerizaron mucho más, porque, bueno, siempre a Jesús le preguntaron con qué autoridad hacía esto, y ahora les da a conocer su autoridad. De los versículos del 16 al 23, se da, por ahí lo invito a que cada uno estudie, pero es un análisis cristológico, es un análisis de la relación de Cristo en igualdad con el Padre.
Dios Hijo igual a Dios el Padre, y yo en realidad no lo voy a analizar ahora porque es demasiado profundo, pero les voy a dar el resultado, en que el Hijo es igual al Padre, y es igual en poder para resucitar, y tiene todo el poder para poder emitir juicio, y para recibir la misma honra que recibe el Padre. ¿Se dan cuenta? Tiene todo. Lo mismo que el Padre lo tiene el Hijo. Y aquí me lleva a responder el primer punto. La pregunta fue, ¿por qué una persona busca a Cristo? Y la verdad es que nosotros no buscamos a Cristo. Es Cristo el que nos busca. Es Cristo el que viene a nosotros, el que toma la iniciativa, de la misma manera que tomó la iniciativa con este hombre en Bethesda, el que nos trae, el que busca un buen amigo que nos comparte el Evangelio y siembra esa semilla y nos dice, hey, te quiero leer algo que leí en la Biblia, te quiero hablar de alguien que marcó mi vida. En ese momento, el Señor también está hablando a alguien más. Es el Señor el que se acerca a nosotros. Como dice el pasaje de Romanos, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ese es el estado natural de la persona. Por lo tanto, cuando Dios ve nuestro corazón así, sin buscarlo, es Él el que se acerca. Es Él, hecho hombre, el que viene aquí, se hace hombre para buscarnos a nosotros. ¿Y qué es lo que sucede? Que lamentablemente hoy día tenemos un Dios formato red social. Podemos describir perfectamente a Dios, podemos saber lo que quiere, podemos recitar los 10 mandamientos, pero somos incapaces de reconocerlo en la vida diaria, de abrazar al que sufre, de reconocer al enfermo, de ir a atenderlo, de darle el alimento al hambriento. Pero recitamos los 10 mandamientos y sabemos cuál es el más importante y sabemos las parábolas. Pero realmente estamos viviendo la vida que Cristo nos pide que vivamos. ¿Conocemos realmente a Cristo? ¿Se dan cuenta la diferencia? Conocemos a un Cristo de red social. ¿Por qué? Porque no ha logrado transformar la vida de acuerdo a como Dios quiere que la vivamos. Hermano, la verdad es que Dios es quien se revela a nosotros, quien se da a conocer a nosotros. Es Cristo el que viene a nuestra vida. Voy a seguir haciendo spoilers por mientras que llegan al capítulo 10 de Juan. No me resisto esto de adelantarme en los capítulos. En el capítulo 10 de Juan, Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Para qué vino Cristo? Para que tengamos vida. No nos está hablando, porque ya estamos vivos. ¿De qué vida está hablando? De la vida eterna. De una vida plena. A eso vino Cristo. ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos una concepción, nosotros tenemos un concepto de quién es Cristo, pero Él nos dice, Él se revela y nos dice a qué vino. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermano, ahora que hemos comprendido el sentido del versículo que hemos leído, ¿quién lo ha dicho? Lo ha dicho Dios Hijo, lo ha dicho Dios mismo, que es el que tomó la iniciativa. Se los voy a leer, pero pensando, ahora piensen en quién lo dijo. De cierto les digo, el que tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Amén. Hermano, es una afirmación tan potente que Jesús cada vez que comienza diciendo de cierto digo, es una manera de decir, ¿saben qué? Lo que voy a decir a continuación es tan digno de confianza, es tan cierto, que es, el desierto es la misma palabra de amén. Lo que nosotros decimos después de una oración es amén. Y ese amén lo decimos porque significa que así sea. Cuando yo digo que venga tu reino, Señor, amén, que así sea. Cuando Jesús dice de cierto os digo, es como amén, amén.
Es tan cierto, tan digno de confianza lo que les estoy diciendo, que así sea. Que así sea que el que oye mi palabra y cree el que me envió. Fíjense cuáles son las dos características principales. Nos está poniendo, quitemos cualquier cosa que tengamos en mente, quitémonos los prejuicios. El que oye mi palabra. Porque la fe viene por el oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. El que oye mi palabra. No el que oye una anécdota entretenida. No el que oye un video bonito de estos de TikTok. No el que oye ¿cómo se llama? Un buen conferencista motivador. ¿Qué es lo que hay que oír? Mi palabra. ¿Y dónde está la palabra? Ahí está. ¿Cuántos tienen la Biblia del Señor? La palabra de Dios. Esta palabra de Dios, y aquí no quiero prestar la confusión, es la misma palabra que tiene la Iglesia Católica, la que tenemos nosotros, la que tienen los bautistas. Hermanos, la palabra de Dios es eterna y es la misma. Por lo tanto, no nos confundamos, no mezclemos aquí las cosas. Lo que está diciendo el Señor es, el que oye mi palabra. Y la palabra, de hecho, la palabra, abro comillas, lo que está escrito detrás es logos. Logos, que es la palabra en griego, es palabra. En el principio era el verbo, era la palabra, era Cristo. Está hablando de Cristo mismo. Cristo es el Evangelio. El que oye mi palabra. Hermano, aquí quiero hacer un llamado de atención. Hoy día, lamentablemente, y sobre todo a las generaciones más jóvenes, se están educando por las redes sociales. Y eso es penoso, realmente penoso. Porque conocen al Cristo que les dice la red social. Ponen una frase entre comillas, ponen una música melancólica y ya creen cualquier cosa que les digan. Aunque sea una herejía. Puede ser una frase motivadora, pero ¿qué es lo que la Biblia nos dice? ¡Ey! El que oye mi palabra y crea al que me envió. Perfecto, si es una frase motivadora, que sea para eso. Pero no pensemos, porque eso nos dice que hagamos el bien, es lo que Dios quiere. Ustedes saben que Satanás logró que cayera 1/3 de los seres celestiales que vivían en comunión. Imagínense lo que puede hacer con toda una humanidad que no lee la palabra de Dios. Ese es el temor. Porque si pregunto, y los hago levantar la mano, ¿cuántos leen a diario y estudian lo que Dios quiere para su vida? Escudriñan, buscando la voluntad de Dios. Ahora tiene que cambiar tu vida, tiene que confrontarte. Lo veíamos en la mañana en la clase de iniciación cristiana. Si tú escuchas la parábola del hijo pródigo, si escuchas cuánto tienes que amar al prójimo, qué tan importante es, y después te confrontas con alguien en necesidad y no haces nada, significa que simplemente la has escuchado. Pero esa palabra todavía no es tuya. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es saber algo de memoria. Otra cosa es que haya cambiado tu vida. Cuando ha cambiado tu vida, entonces has oído mi palabra. El que oye mi palabra, la has hecho propia. ¿Se entiende? Perfecto. Y cree al que lo envió. Creer, lo primero que tengo que decir es que es necesario conocerlo. La misma pregunta que hice en la mañana. Si yo les digo que ustedes creen en Juan, ¿cuántos creen en Juan? Van a decir, bueno, ¿y cuál Juan? Juan, mi suegro, pero el que no lo conozco. Probablemente mi señora sí va a levantar la mano, mis hijas van a levantar la mano, pero ustedes no, hasta que no lo conozcan. Porque es algo fundamental. ¿Y cómo pueden llegar a conocer al Señor entonces? Donde Dios me dice cómo es, qué es lo que quiere para cada uno de nosotros. ¿Dónde está eso? Su palabra. ¿Se dan cuenta de la unión básica que hay entre la palabra y creerle y tener esta comunión con el Padre?
Hermanos, si nosotros seguimos manteniendo las costumbres, significa que la palabra no ha hecho el cambio en nuestra vida. Este ejemplo me gusta. Decir, oye, hasta ahora todo va bien. Toco madera. Todo va bien, gracias a Dios. Pero toco madera. Bueno, ¿a quién le creo? ¿Estoy bien gracias a Dios o a la suerte? O a la madera. Claro, o a la madera. ¿Realmente confío en el Señor? A mí hubo un caso que me marcó en Bolivia, los 5 años que vivimos en Bolivia. Porque antes de entrar a la mina, los piscineros artesanales, los que sacan el mineral de manera artesanal, tenían una imagen de un Cristo, una cruz, y la besaban y se encomendaban. Pero avanzaban unos metros más y tenían una imagen de una virgen. Y le besaban los pies. Avanzaban un poco más y imágenes diferentes. Y decían, alguna de estas me va a servir. ¿Dónde tenían puesta su esperanza? En ningún lado. Hermano, ¿saben qué? Claro, eso suena dramático. Pero cuando alguien va al supermercado y le dice, juega una tinca, claro. Total, son unos pocos soles más. ¿Dónde tienes puesta tu esperanza cuando haces eso? ¿En el fruto de tu trabajo, en el trabajo que Dios te da? ¿O en la suerte, en la casualidad? Entonces no es tan distinto, porque en definitiva has desplazado a Dios y has dejado a la suerte, a la casualidad, a cualquier cosa, menos a Dios. La confianza. Has puesto tu esperanza en otra cosa. Entonces, ¿cuánto conocemos realmente a Dios? ¿Cuánto ha cambiado tu vida el escudriñar las Escrituras? Hermano, cuando nosotros decimos que tenemos que conocerlo, y una vez que lo conocemos, lo aceptamos. Y lo aceptamos y decimos con nuestra boca, confesamos, como dice Romanos, con nuestra boca. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque estás confesando algo que está en tu boca. Y me gusta este pasaje, ¿sabes por qué? Porque esta es una carta que yo menciono a la rápida, que está en el libro de Romanos. Es una carta que escribe Pablo a los hermanos que están en Roma. Pero en Roma, el César era el único que aceptaba ser llamado Señor. Por lo tanto, si alguien además decía que había otro Señor, lo mataban. El César aceptaba cualquier tipo de Dios, por eso Roma estaba lleno de dioses. Había dioses incluso para que hablaran entre ellos. Pero si alguien tenía otro Señor, no. Eso no era aceptado. Por lo tanto, cuando alguien declaraba con su boca que Jesús era el Señor, como estos primeros cristianos, tenían que estar absolutamente convencidos y convertidos, creyendo realmente en la resurrección, creyendo en Cristo. Porque si me matan tengo que estar seguro. Y lo confesaban con su boca, con amor por el Señor. Hoy día, ¿cómo es? Hoy día nos persiguen si declaramos al Señor como nuestro Salvador. No. Pero ¿saben qué? Tengo que ser claro, porque la palabra de Dios lo dice. Hoy día es exactamente al revés. Porque si yo confieso con mi boca, soy salvo. El que cree, dice Juan, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Se dieron cuenta? Se los dejo para que el Señor haga la obra en los corazones. El que oyere mi palabra y cree, el que me envió, ahí tiene la promesa. Y la hermosa promesa, ¿cuál es? Tiene vida eterna. ¿Cuándo la tiene? No dice tendrá. Tiene ahora. Qué lindo. Tiene vida eterna. Miren, ¿qué nos dice? Por eso en la introducción le hacía ver que quien nos estaba hablando y lo que nos daba el contexto del pasaje era la persona que tiene el poder para levantar de los muertos. Y por eso los judíos, la expresión en Chile era que uno los deja caminando en círculo, así con una ira interior. ¿Por qué? Porque se hizo igual a Dios.
esta prerrogativa que era exclusiva de Dios en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio dice, esto en palabras de Dios, yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Y ahora Jesús dice, hey, yo hago lo mismo, yo sano también, miren, y resucito, y voy a hacer cosas mayores. Y cuando dice que es igual a Dios, entonces los judíos se enardecen y nuevamente quieren matar. Siempre lo querían matar. Hermanos, la vida eterna comienza ahora y se va a extender hasta la eternidad. El tema está en que entendamos la profundidad de la bendición. La resurrección, todos vamos a ver la muerte, todos vamos a ver la nueva vida, pero vamos a resucitar en un cuerpo incorruptible. ¿Se dan cuenta que esto que estamos sufriendo, cualquier enfermedad, cualquier dolor, ya no lo vamos a tener? Porque sería tremendamente penosa una resurrección, que el Señor nos prometiera una vida eterna y yo con una esclerosis múltiple viviendo la eternidad sufriendo. Por el contrario, el Señor nos promete una vida plena y nos asegura esa vida plena. ¿Y quién la promete? El que tiene autoridad para prometerla. El que hemos visto y nos ha demostrado que tiene autoridad para levantar de los muertos, el que tiene autoridad para decretar, porque es juez. Y Él te promete. Y vuelvo a leer la promesa. El que oye mi palabra, el que la hace propia, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Qué hermosa es la promesa. Por lo tanto, esa promesa es la que nos da esperanza. Hermanos, cuando nosotros hablamos de esta vida eterna, hablamos de que Dios está preocupado de que nosotros tengamos una vida plena, y Él está preparando, según Mateo 25, un reino absolutamente incorruptible, o sea, un reino pero glorioso. Nos está preparando un banquete desde antes de la fundación del mundo, y lo vamos a compartir con Él. ¿Para quiénes? Para el que oye la palabra y cree en el que me envió. Hermanos, no dejemos que la simplicidad y la profundidad del Evangelio nos engañe. Hay personas que quieren ponerle un peso extra. ¡Ey, no puede ser tan simple! No, ponle tú aquí algo más. Tú tienes que hacer algo de tu parte. No, tú tienes que creer. Aquí está la palabra de Dios. Cree. Si alguien te exige algo extra, está poniendo una carga que no corresponde. Porque la salvación, la obra completa, la ha hecho el Señor. Quien se acercó, quien tomó la iniciativa fue Dios mismo. Quien hizo la obra redentora en la cruz fue Dios mismo. Quien se acercó fue Él. Y lo único que dijo fue, ¿quieres ser salvo? Y es lo mismo que te dice hoy día. ¿Quieres ser salvo? Porque Dios está vivo. Es un Dios vivo que resucitó de los muertos. Y te hace la misma pregunta. Porque tiene el mismo poder. ¿Quieres ser salvo? Y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Mira que esto me suena, a lo mejor los abogados me pueden ayudar, pero eso me suena a un dictamen judicial. De hecho, yo le puse aquí en el escrito, le puse mi nombre. 5, no serás condenado. Has pasado de muerte a vida. ¿Y por qué lo puse así? Porque tiene el poder. Ya lo leí en los versículos anteriores. Tiene el poder para dar vida. Tiene la autoridad. Toda la autoridad, dice en el 5:22, para hacer juicio. Por lo tanto, si tiene toda la autoridad y Él me lo promete, lo único que tengo que hacer es creer, es recibirlo. No serás condenado,
has pasado de muerte a vida. Hermanos, estábamos ajenos a la vida de Dios. Nosotros estábamos acostumbrados a vivir en el mundo, absolutamente ajenos a la vida de Dios. Y Él se ha encargado de hacer la obra completa para llevarnos de nuevo a su regazo. Hermanos, vamos a tener una bendición plena en la eternidad cuando resucitemos. Eso es cierto. Es algo que ni siquiera podemos describir con palabras. Por eso no me animo a decir lo que vamos a tener. Pero va a ser maravilloso. Piensen que Dios lo ha estado preparando desde la eternidad. Así de importante. Eso no significa que nosotros ahora no estemos recibiendo bendiciones. Ahora somos llamados hijos de Dios. Ahora nosotros hemos recibido el amor de Dios por medio de su Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo que recibimos cuando aceptamos a Cristo es nuestra garantía de la herencia que vamos a recibir de esa eternidad. De modo, dice Corintios, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto, hermanos, desplaza cualquier temor que uno tenga. ¿Me voy a morir? Sí, me voy a morir. ¿Y se va a morir algún pariente? Sí, se van a morir parientes. ¿Y voy a llorar? Voy a llorar. Pero voy a llorar con gozo. ¿Qué significa eso? Que teniendo la certeza de que alguien ha recibido a Cristo en su corazón, nos volveremos a ver. ¿Se entiende? Esa es la maravillosa gracia. Esa es la gracia que cantábamos. Quiero que volvamos a mirar un segundo, antes que nos pille el tiempo, lo que dice la palabra proclamada en el Antiguo Testamento. Y solo voy a revisar unos versículos. Vengan, compren, los que no tienen dinero, los que no tienen para pagar, ¿quiénes son? Nosotros. Vengan, dice el versículo 3, inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirán. ¿Qué tenemos que escuchar, hermanos? La palabra de Dios. Por eso insistimos tanto. Esto es evangélico que le dan con la Biblia. No, no es la Biblia, es la palabra de Dios. Porque ahí hay vida. Porque ahí radica el pacto que hizo Dios con nosotros. El versículo 6 dice, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Mientras haya aliento en su boca, hermanos, tenemos la posibilidad de buscarlo. Llámenlo mientras se encuentre cerca. Quiero concluir con dos cosas que las dije, pero no quiero que queden sin que sean absolutamente claras. Lo primero es que la confianza que tenemos no se basa en ningún mérito personal. Así de claro. Yo no tengo ningún mérito en recibir la obra que Cristo hizo. Es Dios quien se preocupó por ti. Es Dios quien vino por ti. Es Dios quien hizo la obra redentora. Es Dios quien hizo la obra expiatoria. ¿Sabe lo que es la obra expiatoria, no es cierto? Él vino y pagó. Él es el que nos hizo justos. Vino un juez y nos hizo, dijo, nos justificó. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo primero que tengo que dejar claro es que yo, tú, ninguno de nosotros tiene ningún mérito personal en la obra redentora de Cristo. ¿Estamos claros? Amén. Lo segundo es que la seguridad que nosotros tenemos como cristianos, una vez que hemos aceptado a Cristo, no significa que nos sentamos en el sillón y nos dedicamos a ver cualquier programa de televisión. Es una seguridad que no es pasiva, es una seguridad activa. Nosotros, una vez que aceptamos a Cristo, tenemos que servir. ¿Y eso qué significa? Que vamos a proclamar lo poco que sabemos del Evangelio, lo mucho que sabemos del Evangelio, pero vamos a proclamar lo mismo que hemos aprendido, lo vamos a dar a conocer. No podemos callar eso que hemos aprendido, es imposible, porque se dan cuenta que eso que está impreso
a la entrada de la iglesia, eso que está escrito aquí en la palabra, puede dar vida desde ahora y hasta la eternidad. Y si nosotros no lo decimos, ¿de quién es la culpa? ¿Se recuerdan cómo era el pasaje de Malaquías? No es Malaquías. 33, el de los atalayas. Bueno, Ezequiel 33. Gracias, Rafael. Ezequiel 33 nos habla de una atalaya y lo resumo de esta manera. Cuando hay un guardia que ve venir el enemigo y se queda callado y deja que el enemigo pase y mate al pueblo, ¿de quién es la culpa? Del guardia. Pero si ese enemigo si ese guardia avisa que viene el enemigo y todos se preparan, entonces no es culpa. Hermano, si yo conozco ahora este pasaje y veo lo que está pasando en el mundo y no lo doy a conocer, cuando mi vecino, mis amigos enfrenten el tribunal de Cristo y yo no les haya dado a conocer el mensaje, ¿de quién va a ser la culpa? Ustedes la conocen, aunque sea este versículo, ahora también tienen que darlo a conocer. ¿Se entiende? Todos tenemos una responsabilidad. Entonces, para concluir, hermanos, no tenemos méritos personales y tampoco la seguridad del cristiano no es pasiva. Y aquí hay un punto importante y con esto concluyo. Hermano, nosotros sabemos que esta seguridad no significa que una vez que nosotros aceptamos a Cristo, la vida va a estar toda tranquila y no van a haber problemas. Nosotros vamos a enfrentar dificultades. Pero una vez que tenemos esta certeza, entendemos que esas dificultades a nosotros nos producen paciencia. Como dice el pasaje de Romanos, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, el Evangelio ha sido proclamado. Nosotros sabemos que adoramos a un Dios vivo que se acercó sobre el enfermo en Betesda y que se acerca hoy día a hacernos exactamente la misma pregunta. ¿Quieres ser salvo? La respuesta está en nosotros, en cada uno de nosotros. La respuesta es personal. ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida? ¿Seguir luchando con los formalismos? ¿Seguir viviendo una vida como la estamos viviendo? ¿O poner atención en lo que dice su palabra, que te puede dar vida desde ahora y una buena vida por la eternidad? Que el Señor te bendiga.